Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga en esta tarde. Hoy día me gustaría compartir el tema fundamental para nosotros, sobre todo en este tiempo, que es la apostasía. Quiero que entendamos entonces qué es la apostasía, según lo va planteando entonces la carta de los tesalonicenses, la segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ese que vamos a concentrarnos entonces en ese versículo para que usted pueda entonces ya buscarlo y tenerlo a la mano. Lo primero entonces que tenemos que entender es fundamental para nosotros, es que, que esto que tengo acá en mis manos, esto es la escritura, la Biblia completa, Nuevo y Antiguo Testamento, y tenemos una claridad enorme de que esto que está acá es 100% correcto, es verbalmente plenaria. Significa entonces que toda la unidad temática que tiene entonces este libro está correcto, y si la unidad temática es completamente verdadero, estoy hablando entonces de la verdad revelada del Señor Jesucristo en medio de nosotros, es verdadero desde el principio, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Entonces para nosotros todo lo que está aquí entonces plenariamente es la palabra de Dios, que no tiene entonces ningún error. Los 1600 copias que tenemos hasta el siglo II después de Cristo respecto al Nuevo Testamento nos indica lo siguiente, que tenemos 100% certeza de que las copias y los escritos y todos los papiros que se han encontrado entonces corresponden correctamente a lo que nosotros tenemos en este libro para nosotros. Así que es sumamente importante. Y todas las copias que tenemos y papiros que hemos encontrado hasta el siglo III antes de Cristo también demuestran que las copias anteriores, específicamente del libro de Isaías y otras más, son completamente correctas, que tienen 100% autenticidad, y entonces estamos frente a un libro completamente único. Este que está acá es un libro único en este mundo, en este planeta. No hay otro libro que tenga esta característica. Ya entonces, en este momento, con 4000 años de historia, desde que se inicia la escritura en este libro. Así que estamos hablando entonces de un tesoro arqueológico, bíblico, pero además eternamente sagrado para nosotros, pues contiene toda la verdad que Dios quiere revelarnos. Luego es la que nos rige, la que nos corrige, la que nos llama, la que nos va direccionando y nos dice entonces qué es lo que tenemos que hacer y vivir, sobre todo en este tiempo que es tan complejo. Toda la línea filosófica, toda la línea inclusive teológica, que también es bastante extensa. Entonces, tengo que decirles también que pese que tenemos tal diversidad buena, ¿no? En ese sentido buena, tal diversidad de teología, que lo hace con una amplitud, con distintas miradas que se están viendo en este tiempo, lo hace entonces que nuestra teología sea muy rica en todo lo que es contenido, pues lo que no ve uno, ve otro, y etcétera, etcétera. Y así tenemos entonces una mirada muy amplia de la diversidad de opiniones con respecto a distintos temas que se van tratando acá. Sin embargo, tengo que aclarar que pese a que tenemos distintas líneas teológicas, la verdad sigue siendo una sola. Es la verdad que declaró entonces el Señor Jesucristo, tanto como el Señor Jesús en su vida terrenal, ahora también entonces gobernando la iglesia desde, desde la sala de control de Dios, directamente gobernando la iglesia, sobre todo la que está en el primer siglo aquí, pero también a este Jesús preexistente antes de que Él naciera, como el Señor ya que participa desde la creación hasta todo lo que nosotros conocemos como entonces la verdad bíblica revelada
para nosotros. Así que damos gracias al Señor teniendo entonces esta claridad respecto a la escritura, al libro que nos estamos acercando. Déjenme decirle entonces una cosa para que empecemos a comprender de qué se trata la apostasía en este tiempo. Lo primero que me gustaría que nosotros entendiéramos que hay movimientos que son completamente irreconciliables en este tiempo respecto a lo que es política, temas militar, temas económicos, etcétera, etcétera, respecto a distintos países que son potencias mundiales y que de alguna manera nos amenazan a todos nosotros. Por ejemplo, China, Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, son países, potencias mundiales del viejo continente que nos están constantemente amenazando con distintas guerras y con distintos tipos de atentado bélico que nosotros podríamos entonces en algún momento recibir. Hasta el momento no se ha desenlazado en nada complejo, ya hemos tenido dos guerras mundiales, pero probablemente, no lo sé, quiera Dios que no ocurra una tercera guerra mundial de carácter completamente nuclear para este tiempo, ¿no? Lo cual no sería muy bueno para nadie específicamente. Pero también tenemos la introducción de muchas líneas filosóficas e ideológicas, humanistas, racionales en forma específica, en lo que significa entonces la línea de la iglesia. Siempre la han habido, pero en este momento es un tema con bien completamente irreconciliables que logran polarizar el sistema de lo que significa las escrituras y el entendimiento. Les recuerdo que la teología no es independiente al teólogo, no es independiente a la persona que está mirando. Nosotros mismos somos hijos de esta época y nos unimos entonces al entendimiento que tiene la globalidad. No somos independientes a esto y empezamos a entender la escritura desde este parámetro. Así que estamos viviendo este sistema postmoderno que tiene una característica buena en transparencia, en distintas opiniones, esta diversidad también de teología, les decía yo, que ayudan a la mejor comprensión del texto. También tiene algunos temas complejos. El hombre tiene su propia opinión. Se llama exactamente este multidiscurso. Todas las personas tienen derecho a tener entonces su discurso, su opinión, convirtiéndose entonces en lo específico verdaderos dioses que rigen sus vidas como las ideas éticas que se van desarrollando en medio de nosotros, populares por cierto, porque todo lo que es la línea ética real, específica, como la mirada del pensamiento humano más alto, que comprende y que trata de razonar específicamente, inclusive es lo que nosotros llamamos la ética cristiana, como el pensamiento aún más alto que este pensamiento humano, porque viene entonces de parte de Dios para nosotros. Eso es lo que nosotros normalmente estamos estudiando. Esta ética de desarrollo de comportamiento del hombre en medio de nosotros viene de parte de Dios. En este momento, a través de todas las ideologías, se ha ido destruyendo toda la idea ética, filosófica y de desarrollo social, inclusive de muchos aspectos de comportamiento que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, acompañado de movimientos que son irreconciliables, que siempre lo han habido, por supuesto, pero ahora son irreconciliables a nivel mundial completamente, donde nos vemos todos atentados con esa forma de irreconciliación, de no poder reconciliar nada, ningún acuerdo, y es latente para todos nosotros. Entonces tenemos ideologías, por ejemplo, estas ideologías de izquierda, que, discúlpenme entonces un momento, ¿no? Quiero tratar con mucho respeto a la gente de izquierda, de centro y de derecha, pero no así el riesgo que significa la izquierda ideológica, que trata de introducir una ideología vivencial que es completamente distinta y divorciada a lo que es la escritura y lo que nos rige entonces
respecto a lo que es el Señor para nosotros. Se transforma entonces en tremendos enemigos esta ideología, como la ideología de género, como el feminismo que se está levantando hoy. Y ya lo he dicho anteriormente, no es que tengamos nada contra la libertad y la igualdad y la correcta expresión que tienen las mujeres en este tiempo, sino más bien la ideología feminista que atenta contra la familia, contra la raza humana, contra todo lo que se levanta, para entonces manifestar un odio que no tiene límite y también se torna irreconciliable. Así que no estamos de acuerdo con muchas ideologías. ¿Por qué? Porque estamos entonces en un gobierno de Dios que está moviendo a su iglesia, moviendo a la hermandad. Y no estoy hablando tan solo de acá en Chile, sino que de todo el mundo se mueve entonces con respecto a lo que es la palabra del Señor, donde efectivamente tenemos una ideología dentro de lo que significa la iglesia. Este es un concepto global de gobierno, es teocracia en términos reales. Dios está gobernando en este tiempo. La iglesia hoy es parte de nuestra verdad. Me llama mucho la atención en este tiempo también esto que se ha levantado, probablemente se ha exacerbado más también ahora con el tema de la pandemia que estamos viviendo, la ultra necesidad de tener un gobierno mundial unificado que logre entonces tener soluciones transversales para todos los países que están teniendo problemas realmente transversales. No podemos solucionar problemas que son locales cuando todas las demás parcelas están entonces en la misma problemática. Los mismos atentados que estamos recibiendo constantemente de estas formas irreconciliables en términos de paz mundial, hace entonces nace la necesidad fuerte de un gobierno completamente entonces unificado que tenga y controle todos los demás temas transversales para todos los países. Y eso está entonces en este momento tratándose, viéndose. De hecho, ya tenemos organizaciones como la misma ONU que está rigiendo y controlando entonces mucho de lo que nosotros estamos eh, creyendo, pensando, y está alterando efectivamente toda nuestra forma de vivir o nuestra forma de pensar. Luego, escúchenme, queridos hermanos, y lo tengo que decir con mucho temor y temblor, estamos entrando a una etapa donde no tiene vuelta atrás, no empieza a tener entonces forma de volver atrás. Este es que acá es un mover mundial con mucha claridad de lo que está pasando, mucha claridad de lo que está pasando, y nos hace pensar entonces que cuando se escribe la primera carta de los tesalonicenses, y Pablo le dice entonces a los que están en Tesalónica, en la primera carta, les dice que el Señor viene. Es tan encantador como los hermanos de Tesalónica se toman tan en serio este trabajo, le creen al apóstol, le creen al Señor, y entonces desarrollan toda una diversidad de acciones para empezar a prepararse para la venida del Señor. Precioso como lo van desarrollando. Al punto que se escribe entonces la segunda carta, este es el contexto de la segunda carta de Tesalónica. El contexto de la segunda carta va desarrollando entonces tratar de decirle a los hermanos, miren, no dejen sus trabajos, no dejen nada que hacer, porque ellos ya estaban pensando que el Señor venía y se estaban preparando fuertemente para eso. Es por decirlo así, estaban ya preparando sus maletas porque el Señor venía pronto. Pablo urgentemente escribe la segunda carta y les dice, queridos hermanos, sí, el Señor viene, pero advierte en qué tiempo y de qué manera de tiempo va a venir. Entonces, en el capítulo 2, versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os
rogamos, hermanos, va a comenzar a hablar en el capítulo 2 de esta venida y de nuestra reunión con Él. Este es entonces es el tema que está tratando en este segundo capítulo de manera directa. Y les advierte entonces lo siguiente, el versículo 3, por favor. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, interesante. Mire, queridos hermanos. Entonces va a hablar acá de esta verdad. Viene el Señor, sí, viene, pero no va a venir antes de que se manifieste la apostasía. Interesante. ¿Cómo distinguir entonces si ahora estamos en apostasía o no? Para tener más claridad con respecto al tiempo. La palabra apostasía es una palabra compuesta griega, de todas maneras, para que usted lo entienda, para no ver la raíz del latín, sino que verlo entonces la figura griega, apo, y también es ya, tiene que ver entonces con esto. Dejar el rumbo, salir del rumbo, salir de la navegación, dejar donde el rumbo que yo estaba dejando para volverme a otro lugar. Eso es apostasía etimológicamente hablando. La parte semántica de la apostasía, entonces, está desarrollando un concepto de esto, es dejar, abandonar, que no tenga cabida para nosotros. Y lo que está ocurriendo entonces en este tiempo, con la introducción de tanta línea filosófica, de tanta teología extraña, de tanta línea ideológica que empieza a permear la iglesia, en eso tengo que advertir varias cosas. Cuidado, que esto es lo eterno, esto es lo correcto, esto es lo bueno. O sea, no, yo respeto, ¿verdad? Y lo digo entonces como una persona que está en sistema postmoderno. Respeto su opinión, pero tengo que decir que su opinión está completamente subyugada a lo que dice la correcta verdad y la correcta opinión. Por eso, entonces, aquí ya estamos buscando lo siguiente. Si tenemos distintas miradas respecto a un punto, existe una verdad, y es la verdad entonces del Señor. En eso tenemos que tener claridad, no nos confundamos. Una es su forma de pensar y otra es lo que Dios está pensando respecto a lo que verdaderamente es. Entonces, está aclarando fuertemente este punto. Va a haber una apostasía. Cuando las personas se abren al concepto que estamos viviendo en cada época, y en este caso, esta línea que le estoy mostrando yo, las líneas políticas, filosóficas, teológicas, abiertas, agresivas realmente, buscando entonces agregar más cosas a lo que está acá. Inclusive les recuerdo a modo de ejemplo para que entendamos lo que está pasando sociológicamente. En el siglo XX, desde el 1900 hacia adelante, en todo el proceso, digamos, de esta revolución científica, industrial, etcétera, etcétera, todo lo que vivimos en esa época del siglo recién pasado, hermanos míos, la apuesta de nosotros los hombres, la apuesta del hombre fue: la ciencia lo va a decir todo, la ciencia va a ser entonces el gran descubridor de la verdad. Así que nos abrimos de una manera impresionante a lo que es ciencia, y la ciencia no dio la respuesta, no da la respuesta que el hombre está buscando, no nos da la respuesta. Y nosotros lo entendemos muy bien, las personas del siglo XXI. Por eso entonces se hace tan necesario agregar cosas a esto para dar entonces un sentido más humanista. Pero les recuerdo nuevamente que esta es una verdad eterna, es la palabra de Dios. Nos acercamos entonces a la palabra de Dios. No tengo ningún derecho yo decirle a Dios qué es lo que tiene que decir o qué es lo que tiene que plantear. No tengo ninguna posibilidad de hacerlo así. Entonces, hermanos míos,
La apostasía viene con esto. O sea, no precisamente como nosotros a veces lo planteamos y en distintos estudios. Sí, la persona que deja la iglesia, la persona que deja la fe, la persona que se aleja entonces del Señor, es un apóstata. Sí, correcto. Pero más fino aún, la apostasía viene a nivel mental. La apostasía nace aquí. Cuando ya no le permito a la palabra de Dios entrar genuinamente, sino que pasa por el filtro mío y yo tengo que razonar y hacerlo humanista para mi tiempo y mezclando entonces. Luego las palabras de Dios no tienen cabida para nosotros. Y eso significa entonces apostasía. Y tenemos entonces medio planeta apostatando, sacándonos de la verdad, agregándole muchas cosas a esta verdad eterna que está aquí. Filosofías, líneas políticas, racionalismo, intelectualismo, inclusive a modo de enajenación también, animismo a esto que está acá. Esto es claro, específico. Así que estamos viviendo un escenario único en este tiempo. Es un momento de gran apostasía por todo este escenario mundial, por toda entonces esta posición postmoderna, donde ya no dio resultado el modernismo y la ciencia. Hemos entrado entonces a este proceso postmoderno donde cada uno ya está pensando y quiere creer lo que bien le parezca. Si yo entonces tengo que decir ahí, cuidado, hermano, por favor, cúbrase entonces de la verdad de Dios. Es tiempo donde la iglesia va a empezar a polarizarse entre aquellos que son abiertos de mente, son open mind, empiezan a creer todo y son muy humanistas y tienen mucho intelectualismo y empiezan entonces a erradicar las verdades que están acá, eternas para nosotros. Por eso, hermanos míos, por favor, si todas las estadísticas te están hablando, tanto divorcio, tanta separación, tanta convivencia, tanta persona, chicos sueltos, claro, personas sin leyes, anárquicas, que no logran entender. Este es el gobierno entonces de una anarquía que está brotando con mucha fuerza. Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Y esta es la parte sabrosa de este versículo bíblico, queridos hermanos. No vendrá el Señor del tema que estamos hablando. Viene el Señor, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces quiero identificar en este tiempo, hermanos míos, julio del 2020, en plena entonces pandemia mundial, César Banda, el pastor César Banda, declara abiertamente lo siguiente: estamos viviendo tiempos de gran apostasía, como lo está diciendo entonces el apóstol Pablo. No sé qué tiempo, qué periodo, pero estamos viviendo entonces la apostasía que Pablo entonces allá en el año 60 o 70 empieza a declarar, señores, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y aquí viene entonces en la otra parte, que normalmente también los interpretamos mal, lo interpretamos con problemas. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para tratar de buscar entonces ahí un responsable, es el hombre de pecado, el hijo de perdición, pensando ya en el anticristo. Cuidado, hermanos. La palabra que está ahí, y se manifiesta entonces el hombre anárquico, pero ese hombre, ese antropos que aparece ahí,
está mostrando entonces la raza, el género. Tiene que ver entonces con el ser humano. Cuando sin que venga la apostasía y se manifieste el ser humano, y se manifieste el ser humano de pecado, ¿sí? El hijo de perdición, el hijo que nace entonces en esta anarquía, que no tiene ley, que no tiene Dios, que no tiene nada. Entonces lo único que va naciendo es una gran sensación de apostasía que ya está entonces en pleno proceso para nosotros y termina entonces con la venida del Señor de acuerdo a la verdad que está acá en los Tesalonicenses. Estamos viviendo, mis queridos, el principio de este final. No, el presente siglo malo tiene su fin, tiene el final de todas las cosas. No va a vencer el mal, va a vencer el bien frente al mal. El Señor en su venida, en el espíritu de su venida, en el resplandor de su venida, entonces aniquila esto que está aquí, este ser humano que se ha pervertido, que ha dejado. Cada vez que el hombre entonces se aleja de Dios, cada vez que el hombre se aleja de Dios, entonces se pervierte, se pone anárquico, pierde el sentido que le dio entonces el Señor al ser humano para nuestra vida. Iglesia, es tiempo de empezar a preparar, de empezar a polarizar, de ponerse serio en este tema. Sí, los más racionalistas ya ni siquiera creen en que el Señor venga. No creen. Pero usted y yo, no se preocupe, porque el tiempo está cerca. Y yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. A todos los que están escuchando. Para que la palabra del Señor entonces corra en medio de nosotros y sea glorificado del tiempo que nos ha dado el Señor a través entonces de estas redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por hacernos comprender la hermosura de tu palabra. En esta nueva serie que quiero empezar a conversar con ustedes, esta segunda venida, ya en forma directa, seria para ustedes, que no haya entonces posibilidad de error, para que la iglesia se prepare y tenga claridad de lo que está pasando. Entonces nosotros tengamos esta claridad, esta iluminación. Cada vez que nos acercamos más al tiempo correcto, entonces los versículos, el texto sagrado se empieza a aclarar a sus ministros de la palabra. Se aclara y se aclara cada vez más. Somos eternos enamorados del texto sagrado. Es el Señor en medio de nosotros, gobernando a través de su palabra. El Espíritu Santo nos aclara esto en nuestra mente. Y esta mañana y esta tarde sea revelada para ti. Dios te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Padre, abre la mente de todo lo que están escuchando y haya entonces esta valentía en medio de nosotros de un tiempo complejo y un tiempo hostil para la cristiandad. Sea entonces un tiempo de valentía donde los valientes, los violentos arrebatan el reino de Dios y lo toman para sí. Decimos amén y nos preparamos y decimos en nuestro corazón: Maranata, ven Señor Jesús, venga pronto. Su iglesia lo está esperando, preparada, con deseos de no contaminarse en nada que tenga que ver entonces con esta verdad que hemos estado conversando hoy día. Dios te bendiga y te guarde.